Mi hermana gemela intentó obligarme a seducir a su esposo, y cuando me negué, destruyó su vida. Bien, comencemos con el contexto. Tengo una hermana gemela y no somos muy cercanas que digamos. No nos tenemos lealtad ni tenemos ningún tipo de vínculo que nos obligue a encubrirnos mutuamente cuando uno decide hacer una cosa y la otra pues simplemente decide cubrirla para que no sufra las consecuencias. Esto es lo que pasó. Hay algo que aprendí hace unos años y que es que simplemente nos parecemos físicamente y esto no nos salva de tener una distancia emocional. En mi caso, realmente no nos agradamos. Mi hermana se llama Laila y yo me llamo Irene. Somos idénticas por fuera, pero por dentro somos dos mundos totalmente distintos. No hemos sido cercanas en años. No por falta de intentos de mi parte, yo lo he intentado varias veces, pero Laila realmente necesita controlar a las personas que la rodean porque si no se siente un poco extraña. Laila se casó con Colin hace unos 3 años. Cuando me enteré, lo primero que pensé fue que él parecía demasiado tranquilo para alguien que acababa de comprometerse con una mujer como ella. Colin siempre fue correcto, educado, y es de ese tipo de hombres que escuchan al mundo hablar en lugar de esperar su turno para hablar. Nunca entendí del todo por qué estaba con ella, pero tampoco era mi matrimonio, así que no es mi problema. Como podrán imaginar, durante sus primeros años de relación, ella apenas hablaba conmigo. De vez en cuando nos conversábamos una que otra cosa, obligadas por los cumpleaños o fiestas familiares. Lo normal entre hermanas que simplemente se toleran y nada más. Todo eso cambió hace unos meses. Laila empezó a llamarme sin previo aviso. Al principio 1 o 2 veces por semana. Luego fue todos los días. Luego le importó muy poco la hora a la que llamaba. Incluso comenzaba a llamarme muy dentro de la madrugada, lo cual era bastante molesto. Lo más común era que me llamase para contarme cosas totalmente arbitrarias. Era una avalancha de quejas de cómo su matrimonio simplemente estaba fallando, de cómo Colin era demasiado perfecto para ella, que nadie podía ser tan correcto sin esconder nada debajo de la mesa y ese tipo de cosas. Ella estaba totalmente segura de que pues Colin la estaba engañando. Yo le decía lo mismo todo el tiempo. Estaba sobrepensando y no puede vivir buscando fantasmas que simplemente no existen y llamarme a horas absurdas solo porque pues a ella le gusta hacer eso. Eso no estaba bien. Y decírselo simplemente empeoró las cosas. Un par de días después llegó la llamada que comenzó a enterrar todo. Entre acusaciones y chantaje me dijo que quería que pusiera la lealtad de su esposo a prueba. No era una conversación, más bien era una observación discreta. Quería que lo hiciera de verdad. No quería que solo lo sedujera. Sin rodeos me dijo: quiero que te acuestes con él, te ves exactamente igual a mí. De esa forma podré probar que me es infiel. Esto como si fuera lo más lógico del mundo. Y me dijo que, pues básicamente de esa forma sabría que él es una basura de persona y que es lo que tenía malo desde el principio. Recuerdo haberme quedado en silencio unos segundos. Estaba tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Luego le dije que no, porque no me parecía apropiado. Se sentía enfermizo y eso me incomodaba bastante. No iba a participar en algo así bajo ningún tipo de circunstancia. Se ofendió de inmediato. Dijo que no confiaba en nadie más para hacerlo bien, que yo era su hermana y que por eso debía ayudarla. Me dijo: eres lo único que tengo que puede ayudarme a probar que este tipo es una basura de persona y no piensas ayudarme. Le respondí que no, porque eso me tranquilizaba un poco, pero que no pensaba ayudarla. Le dejé claro que no lo haría, y si no, simplemente no pensaba aceptar jamás bajo ningún tipo de circunstancia, y ella debía entenderlo. Colgó. Pensé que ahí había terminado todo, pero me equivoqué. Al día siguiente, recibí un mensaje de Colin. Me preguntaba si tenía tiempo para vernos y hablar sobre Laila. Accedí, nos encontramos y sin rodeos me dijo que cada vez estaba un poco más rara e inestable, que sabía que estaba hablando mucho con ella últimamente y quería saber si yo sabía algo. Así que le dije la verdad. Todo. Le conté cómo Laila intentó presionarme para que lo sedujera y cómo se puso después de que la rechacé. No suavicé absolutamente nada. Tampoco lo exageré, aunque debía haberlo hecho. Colin escuchó en silencio. Se notaba el impacto. Me agradeció por ser honesta, se levantó y se fue. 2 horas después, Laila me llamó, no para hablar, me llamó a gritarme y ahí empezó el verdadero desastre de esta historia. La llamada de Laila fue un ataque personal. Comenzó a gritarme, insultarme, frases atropelladas unas con otra. Me acusó de haberla traicionado. No puedo creer que le hayas dicho ese tipo de cosas a mi esposo a mis espaldas. Me arruinaste la vida, arruinaste mi matrimonio. Yo trataba de responderle, pero ella simplemente no quería escuchar respuestas. Solo quería descargar su rabia con alguien y ese alguien, por desgracia, era yo. Después cambió del tono.
Pasó del grito al llanto en cuestión de segundos. Yo solo intentaba protegerme. Estoy muy segura de que ese hombre me traicionó. Estoy segura de que hace cosas a mis espaldas. Y tú simplemente intentas terminar mi vida. Tarde o temprano te vas a dar cuenta de lo que hiciste. Esta era la última oportunidad que tenía de demostrar lo que hacía él. Según ella, ahora todo era mi culpa. Colgué y simplemente la bloqueé. De verdad pensé que este iba a ser el final. Estaba segura de que tarde o temprano se calmaría, y de esa forma olvidaría lo que pasó y cada quien con su vida. Pero lo que vino después fue terrible. Layla empezó a acosarme. Primero fueron mensajes desde cuentas falsas en redes sociales. Frases cortas, venenosas y escritas de formas distintas pero con la misma intención. Luego empezó a aparecer en lugares donde yo estaba, en el gimnasio, en la calle frente al edificio donde yo trabajaba, frente a mi casa. Varias veces la vi sentada dentro de su coche mirando hacia mi departamento como si estuviera esperando algo. Una noche volvía del trabajo a mi casa y me di cuenta de que alguien me empezaba a seguir. Sabía que no era paranoia. Aceleré y ella aceleró. Giró y bueno, luego después de un rato me encontré en una zona más concurrida. La confronté, le dije que se mantuviera alejada de mí o que tomaría medidas legales y ella me respondió que solo quiero hablar, tú no lo entiendes. Como si nada de lo anterior hubiera pasado. Poco después, Colin pidió el divorcio. Nunca supe cuál fue el punto exacto de quiebre, no sé cuánto influyó lo que le conté ni cuánto venía acumulándose antes, pero lo cierto es que cuando Layla recibió los papeles, perdió totalmente el control. Envió mensajes desquiciados a amigos y conocidos, intentó instalarse en casa de mis padres y, para rematar, le dijo a mi madre que Colin y yo teníamos un romance. Mi mamá me llamó llorando preguntándome si era verdad. Yo le conté todo. Que ella necesitaba ayuda profesional urgente, que estaba totalmente desquiciada. No necesitaba una charla familiar ni palabras suaves, necesitaba un psiquiatra. Durante un breve momento pensé que mis padres lo entenderían, pero me volví a equivocar. Poco a poco empezaron a ponerse del lado de mi hermana. Sabían que estaba mintiendo, sabían que ella me estaba acosando y aún así decidieron que yo era el problema. Un día me pidieron que ayudara a pagar los honorarios legales de Layla. Querían que yo financiase el divorcio de la mujer que intentó manipularme y calumniarme y además de todo me acosó, simplemente porque ellos, según ellos también era mi culpa. Claramente les dije que no, pero desde entonces dejaron de hablar conmigo. Layla, en cambio, siguió expandiendo su versión de la historia. Le dijo a nuestra tía que yo estaba presionando a Colin para que se divorciara, que le estaba lavando la cabeza y que yo lo estaba confundiendo porque era la gemela de su esposa. Esto realmente empezó a hacerme sentir cada vez un poco más molesta, y de la nada empecé a notar cómo las personas me miraban en la calle, veían a la mujer que había arruinado un matrimonio al parecer. Simplemente no quería compartir la misma cara de esta persona porque al parecer yo soy la mala ahora. Todavía no sabía que esto todavía tenía chance de ponerse peor. Luego de que me negué a pagar los honorarios del abogado de Layla, mis padres intentaron otro enfoque, la de la decepción calculada. Mi mamá empezó a mandarme mensajes de texto. Es imposible que te comportes de esa forma. Tú deberías haber sido la gemela racional. Y esto se sintió como si tratara de hacerme un cumplido o no lo sé, simplemente me colocaron la carga de niñas porque ella pensó que ya que éramos hermanas gemelas yo debería seguir cuidándola. Luego trató de rematar diciendo: eres la gemela racional y es por eso que tú deberías haber hecho lo correcto y ayudar a tu hermana. Mi papá también dijo algo parecido, aunque ya ni siquiera recuerdo exactamente qué dijo. Los dejé en visto y no tenía energía para seguir discutiendo con gente que ya había decidido ignorar la realidad. Al principio creí que dejar de hablarles y simplemente olvidarme de todo calmaría la situación, ya que todos estaban bloqueados, pero empezaron a llegar mensajes de números desconocidos. Probablemente amigas de mi hermana, diciendo que exageraba, que era cruel y que estaba destruyendo la vida de mi propia sangre. Bloqueé a todos los que pude. Entonces, hace 2 días, ella apareció en mi trabajo. Trabajo en la recepción de una clínica. No soy la primera cara que la gente ve cuando entra, pero sí soy una de las primeras. Ese día precisamente requería visitar algunos archivos que teníamos en la parte trasera de la clínica. Mientras estaba ahí, un compañero vino corriendo y estaba bastante confundido. Me dijo que le parecía extraño verme ahí porque acababa de hablar conmigo hace unos 5 segundos. Supe exactamente lo que estaba pasando antes de volver al mostrador. Cuando llegué, ella estaba ahí. Vestida igual que yo, peinada como yo y hablando como yo, dando información como si fuera yo.
Le dije a mi compañero que llamara a seguridad. Caminé directo hacia ella. Bajé un poco el tono de voz porque no quería armar escándalo en este lugar. Así que le dije, por favor, vete de inmediato o voy a armar un escándalo y no te vas a recuperar de esta, así que solo lárgate. En ese momento salió mi jefe. Sergio me preguntó qué es lo que estaba pasando. Laila se giró hacia él y le dijo con total tranquilidad: ella es mi hermana gemela. Vino a causarme problemas. Tiene que despedirme de inmediato. Esto, la verdad, conmocionó un poco a todos. La gente estaba un poco confundida. Le dije a mi jefe una información que obviamente solo alguien que podía trabajar ahí de verdad sabría. Algo interno que funcionaba solamente en esta clínica. Sergio no dudó y llamó a seguridad. Mientras la escoltaban, Laila comenzó a gritar como loca. No vas a robarme a mi esposo tan fácilmente. Voy a luchar hasta el final. Sé que esto terminará muy mal para ti. Esto realmente me hizo sentir un poco avergonzada. Tuve que salir el resto del día libre. No podía quedarme ahí fingiendo normalidad después de algo así. Esa noche, mi mamá me volvió a llamar. No para preguntarme cómo estaba, sino para decirme que me lo merecía. Dijo que si tan solo yo hubiera pagado el abogado de mi hermana, nada de esto hubiera pasado. Que era totalmente mi culpa por no haberla ayudado. Me habría ahorrado la humillación pública, según ella. Ahí entendí algo con total claridad. No importaba lo que mi hermana hiciera. Para ellos, yo siempre iba a ser la responsable. Al día siguiente hablé con un abogado, solo para saber las opciones que tenía. Acoso, suplantación de identidad, difamación, todo empezó a dar forma de patrón demasiado claro. Lo bueno de esto es que mi jefe me comprendió. Me dijo que él tampoco tenía una muy buena relación con su hermano y que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Aún así, no había vuelto a trabajar, pero tenía que hacerlo al día siguiente. Sabía que la oficina no sería igual después de lo ocurrido, pero también sabía algo más importante. Había terminado de ser amable con mi familia. Ya llegada la noche y volviendo a mi casa, me encontré con Colin en la puerta de mi departamento. No esperaba verlo ahí ni con lo que vino, pero también no esperaba ver su cara de cansancio. Esa cara de cansancio que solo aparece cuando alguien ya está totalmente harto de lo que está pasando. Me preguntó si podía hablar conmigo y le dije que sí. Lo dejé entrar, se sentó, se pasó las manos por la cara y me entregó el sobre. Dentro tenía impresos correos electrónicos, capturas de pantalla, mensajes larguísimos escritos por Laila y página tras página de delirios de ella. Según ella, yo llevaba años saboteando su vida, manipulándola desde la infancia, esperando el momento exacto para quedarme con él. Decía que yo había hecho todo este plan para que yo lo confunda, que estaba enamorada de él desde siempre. Era ficción pura, elaborada, obsesiva y constante. Cuando terminé de revisar lo básico, Colin me dijo algo que no esperaba. Dijo que al principio empezó a creerle un poco a Laila, ya que a fin de cuentas había pasado mucho tiempo con ella, pero las cosas empezaron a dejar de tener sentido después de un rato. Se dio cuenta de que yo apenas podía aparecer en sus vidas de vez en cuando y le dio el beneficio de la duda. Sin embargo, los mensajes empezaban a contradecirse, a chocar unos con otros, y ahí empezó a ver las cosas con más claridad. Entonces me contó algo bastante fuerte. Laila le había sido infiel varias veces durante el último año de matrimonio. Eso explica muchas de sus conductas, sus celos y paranoia. Su excusa, según él, era que estaba segura de que él la había engañado antes, así que solo estaba igualando el marcador. Lo que yo le conté no fue la causa del divorcio, o a lo sumo fue un detonante final. Al parecer, Colin llevaba mucho tiempo respaldando información, capturas, registros y mensajes. Me dijo que iba a solicitar una orden de restricción ya que sentía que estaba un poco en peligro con ella rodeándolo, y que si yo necesitaba alguna, también tenía un abogado confiable para eso. Me pidió si podía guardar copias de la evidencia por seguridad y acepté. Después de que se fue, recibí un mensaje de mi mamá preguntándome por qué Colin había estado en mi casa. El tono era curioso, un poco acusatorio. Empecé a sospechar que ella me estaba siguiendo también. A él o a mí, lo importante es que nos estaban espiando. Esa misma noche, decidí iniciar todo el proceso de orden de restricción. Ya no era una exageración, era totalmente necesario. En el trabajo, el ambiente seguía raro. Nadie decía nada directamente, pero se notaba en el rostro de mis compañeros. Aún así, seguí ahí cumpliendo y sin darles gusto de verme caer. Yo no podía permitirme perder este trabajo. Laila me empujó hasta este punto, así que iba a llevar las cosas hasta la última consecuencia. No tenía pensado enfrentar a Laila públicamente. De hecho, mi plan era exactamente lo contrario: dejar que el divorcio siguiera su curso, mantener distancia y conseguir la orden de restricción y desaparecer del radar lo más pronto posible. Sin embargo, ella nunca puede estar tranquila. Eligió algo peor, y el peor momento: la casa de mis padres y una reunión familiar.
Mi mamá organizó una cena porque venían familiares de afuera, entre ellos el tío al que quiero bastante y que no veía desde hace muchos años. Dudé en ir porque pues la situación estaba muy tensa. Sin embargo, hablé con mi mamá y fui clara. No quiero drama, no quiero hablar con Laila y no quiero ninguna tontería que tenga que tolerar de ella, así que por favor encárgate. Me aseguró de que no habría problemas, incluso me aseguró de que mi hermana no iba a ir y simplemente todo era mentira. Cuando entré a la casa, ahí estaba, con esa expresión que conozco demasiado bien. Me giré para irme, pero mi papá me detuvo. Me pidió que por favor nos quedáramos un poco más en la noche, pues quería un poco de paz para la situación, que Laila había prometido simplemente no armar escándalo. La verdad es que en ese momento debía haberme ido, pero pensé un poco en mi familia. La cena transcurrió con calma, un poco tensa y evitaba mirarla. Ella me ignoró con una sonrisa forzada. Todo parecía bajo control hasta que después del postre, cuando decidió romper la tregua, se levantó y empezó a hablar. Familia, quiero decirles algo muy importante. Y es que no soporto estar sentada junto a una traidora que había destruido mi matrimonio. Quiere quedarse con mi esposo. Estoy aguantando esto todas las noches por respeto a nuestra madre, pero verla aquí tan descarada me está volviendo loca. Estoy llena de rabia, por favor entiéndanme. Ella destruyó mi matrimonio y eso hace parte de la familia. Ella prácticamente destruyó la familia. Ella me traicionó y deberíamos echarla de aquí y nadie debería volver a hablarle por respeto a mí. Yo sinceramente esperaba que alguien le interrumpiera, pero nadie lo hizo, ni mi padre ni mi madre, así que solo respiré hondo y respondí. Les dije que el discurso era muy bonito, pero completamente falso. Nada de lo que dijo es cierto. Además, empecemos por corregirlo. Primero, ella había sido infiel a Colin varias veces. Y segundo, eso no era suficiente para ella. Ella quería asegurarse de que él le sea infiel para que ella pudiese salirse con las suyas y decir que ella era la víctima. Intentó defenderse. Me está mintiendo, está tratando de cubrirse y está tratando de manipular la situación. Además, ella lleva años obsesionada con mi esposo. Si creen que estoy mintiendo, deberían preguntarle qué es lo que hacía Colin en su casa ayer en la noche. Los vi salir de ahí. Le respondí que era perfecto que lo mencionara, que Colin había venido a dejarme unos archivos y que quizás era momento de que todo aquí el mundo nos viera. Empecé a enviar las pruebas a los teléfonos de los presentes, capturas, correos y mensajes. Mi mamá dijo que ese no era el momento y yo le dije que se equivocaba, que era el momento preciso y exacto. Mientras mis padres intentaban discutir conmigo, el resto de la familia terminaba de revisar las pruebas. El silencio se sentía pesado. Laila no sabía qué decir ni a dónde mirar. Me giré hacia mis padres y les dije que esta era la persona que ellos habían defendido, a la que querían que yo financiase su divorcio, y les pedí que por favor no me volvieran a contactar nunca. Me fui y bloqueé a mi mamá. Le escribí a mi papá que no volveríamos a hablar mientras siguiera justificándola. Más tarde supe por uno de los invitados que mi mamá había sabido de la infidelidad de mi hermana hacía mucho tiempo. No sabía si mi papá sabía o no, o si fue la primera vez que se descubría, pero ahí es donde todo terminaba. Después de la cena nadie quiso quedarse en casa. Todos estaban muy incómodos. Yo no filtré nada más allá que pues no había enviado esa noche, pero alguien en la cena familiar decidió reenviar las pruebas. En cuestión de días, varios archivos estaban difundidos por toda la red. Cuando Colin me llamó para avisarme, ya era imparable. Mi mamá volvió a llamarme esta vez desde un teléfono distinto. No gritaba, me estaba suplicando. Dijo que mi hermana estaba totalmente destrozada, que no sabía qué hacer, que el divorcio le iba a dejar sin nada y que necesitaba apoyo para no quedarse completamente sola. Me recordó que éramos gemelas y que nadie podía confundirme con ella. Le dije que era el precio que tenía que pagar por intentar manipular a todo el mundo, y simplemente colgué. Después recibí un mensaje de mi padre. Me dijo que no podía creer que destruyera mi propia sangre por un rencor que no valía la pena. Así que lo bloqueé también. El proceso terminó como cualquiera de nosotros podíamos esperar. Le dieron el divorcio finalmente a Laila y todo terminó mal para ella. El juez fue bastante claro. No había base para nada de lo que ella reclamaba. No podía ni siquiera aportar nada, de hecho, por las infidelidades que había cometido y todo lo que estaba tratando de hacer. Ella salió llorando del tribunal. Decía que le había destruido la vida y no sé qué más. Mis padres trataban de hacerla reflexionar un poco, pero se endurecían conmigo. Me decían que yo era la mala de esta historia. Le respondí que pues si no lo podían ver bien, entonces no merecían que yo siga en sus vidas. Cambié mi número, la orden de restricción contra Laila fue aprobada después de unas semanas, y en el supermercado o en el café algunas personas todavía me miraban un poco raro,
hasta que entendieron lo que pasó. Lo poco que les puedo contar sobre mi hermana ahora es que vive en casa de mis padres. Seguía saliendo a beber, comportándose como si nunca hubiera pasado nada, hasta que una noche, borracha, estrelló el coche de mis padres contra unos bloques de concreto y ya. Terminó herida y tenía una que otra cicatriz bastante fea en el rostro, una multa y servicio comunitario. Obviamente el seguro se negó a pagar porque pues ella estaba en estado de ebriedad. Curiosamente, desde entonces la gente dejó de confundirme con ella. Ahora ella era fácilmente reconocible por sus horribles cicatrices. No siento culpa y pues no paso pena por lo que pasó, solamente estoy tranquila. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.